Buenos días, chicos de quinto grado. El día de hoy una nueva semana juntas, una nueva semana con nuevos temas, con nuevos aprendizajes, con nuevas ideas, una nueva semana aprendiendo a este sistema de lo que es la plataforma virtual, a este sistema que son las clases virtuales, y listos para darle todos los conocimientos y nuevos aprendizajes acerca del tema de hoy día. La semana pasada cuando nos referimos con referente a las funciones de la célula, chicos, y hablábamos de 3 tipos de funciones: respiración, reproducción y fotosíntesis, ¿cierto? Habíamos dicho que la respiración era su protagonista, en este caso las mitocondrias, que realizaban el proceso de ingresar glucosa y transformarlo en sus energías o en el ATP. En el caso de la clorofila y fotosíntesis era aquella su protagonista, el cloroplasto, y su función era la encargada de hacer la fotosíntesis, contando con fase oscura y fase luminosa. Y en la reproducción, o conocida como división celular, estaba constituido por lo que era el núcleo y el centriolo, donde atravesaba por 2 tipos de división celular: la mitosis y la meiosis. La mitosis en las células de todo el cuerpo que tienen la misma cantidad de cromosomas, y en la meiosis aquellas células que solo tienen la mitad de cromosomas, llamadas células sexuales o células germinales, como los óvulos y los espermatozoides. El día de hoy vamos a hablar de algo muy parecido. El día de hoy vamos a hablar no solo de la célula, sino vamos a hablar del grupo de estas células. El grupo. ¿Qué será un grupo de células? Una agrupación de células. Cuando hablamos de agrupación de células, chicos, estamos hablando con referente a no la unidad, sino una agrupación, células vivas. ¿De qué estaremos hablando? Sí, si por ahí te acuerdas, estamos hablando de la agrupación de células que cumplen una misma función. Estamos hablando de los tejidos. Así como las células están estudiadas por la citología, los tejidos están estudiados por una ciencia que es una rama de la biología, que hablamos en ramas de la biología, chicos, llamado histología. Histo en griego, tejidos. Logía, estudio y tratado. Entonces, si juntamos, la histología es la ciencia que estudia a los tejidos. ¿Y qué es un tejido? Un tejido es la agrupación de esto, chicos. Es la agrupación de células que tienen una misma función. Todos tienen una misma función, todo el mismo tipo de tejidos tienen la misma función. Y cuando hablamos nosotros de lo que son los tejidos, estamos hablando de la agrupación de células que cumplen una misma función. Ciencia que estudia los tejidos, la histología. El padre de histología, porque vio células vivas y tejidos, estamos hablando de Malpighi. El tema de hoy es la histología. Quiero que prestes atención, por favor, siempre mirando la pizarra. La histología. Recuerda que también tenemos que copiar la clase, ¿cierto? Histo significa tejido, logía, estudio. Y cuando hablamos de la histología, ¿qué será la histología? Por aquí lo vamos a colocar. Recuerda, la histología es la ciencia que se encarga de estudiar a los tejidos. Esto es la histología. Es la ciencia que se encarga de estudiar a los tejidos. ¿Y qué es un tejido? En griego, la palabra tejido viene de histo, tejido, logía, estudio. Recuerda que es la agrupación de ¿qué? De esto. Un tejido es la agrupación ¿de qué? De esto de acá. De esto, ¿cómo se llama? Células. Los tejidos son la agrupación de células. Y acá lo tenemos. ¿Qué es un tejido? Es la agrupación de células. Un tejido es la agrupación de células, ¿ya? Agrupación de células especializadas que tienen una misma función. Tenemos tejido epitelial, tenemos tejido nervioso, múltiples clases de tejido, pero todo lo que conforma esos tejidos está constituido por células que tienen una misma función, ¿ya? Una misma función. Y cuando hablamos de tejidos, tenemos clases, ¿ya? La histología animal, clases, acá vamos a colocar clases. La histología animal, acá tienes clases. Tiene lo que son clases. Clases de histología. 2 tipos de clases de histología. Histología animal e histología vegetal, ¿ya? Comenzamos con
Lo de las plantitas, ¿cómo se llamará? Histología vegetal, perdón. La histología vegetal es la ciencia que se encarga de estudiar la composición de tejidos dentro de las plantas. Tenemos dos tipos de tejidos en las plantas. Aquellos que son como bebés, tejido embrionario o tejido meristemático, también llamado tejido de crecimiento, y que están en constante crecimiento, como su nombre lo dice, y tejidos definitivos, también llamados tejidos adultos. Tejidos definitivos, dos clases: embrionarios, que son pequeñitos, y definitivos, que ya son como yo, ya no voy a crecer, ya soy una adulta. En cambio, los tejidos embrionarios o meristemáticos son como los niños, como ustedes, están en crecimiento, en desarrollo. Dos clases de tejidos. El tejido, la histología vegetal, tiene dos clases: el tejido definitivo, o también llamado tejido embrionario o adulto, ¿no? Tejido embrionario o meristemático y tejido adulto. Son dos clases que tenemos acá de los tejidos vegetales, y dentro de ellos hay otras subclases, ¿ya? Entonces empezamos con el primero, el tejido meristemático, o conocido como el tejido de crecimiento. Son como ustedes, como los niños: tejido de crecimiento, meristemático, tejido embrionario, tejido que está en desarrollo. Y tenemos dos clases de esos tejidos. Tenemos lo que son el tejido, cuando tú creces de alto, se llama tejido de longitud. Tenemos el meristema primario. Y cuando crecemos de ancho, más gorditos, es el meristema secundario. Entonces aquí tú tienes, quiero que te fijes por favor, acá tú tienes una planta y la línea que te puedes percaber, ¿cierto? Mira acá, cuando crece de alto se llama tejido meristemático primario, de alto, de longitud, y cuando crece de ancho se llama tejido secundario, meristemático secundario, de grosor. Normalmente el meristema primario se realiza en la raíz y el secundario se va a realizar ¿en dónde? En el tallo, porque es el grosor del tallo. Entonces, por lo tanto, sabemos, y acá está escrito, ¿ya? Que tú eres súper inteligente y tienes que recordar, y acá tienes sus clases. Los tejidos meristemáticos son los encargados del crecimiento, son como ustedes que están en el proceso de crecimiento. Son también llamados embrionarios o bebés, ¿no? Los más pequeñitos. Dos clases: meristema primario, el crecimiento de altura, de longitud. Estamos hablando normalmente en la raíz, ya, raíz. Y el meristema secundario, el ancho. Normalmente, ¿quién es el grosor? El tallo, ¿ya? Meristema primario, la raíz, y meristema secundario, el ancho, que sería tallo. Ese es el primer tejido embrionario. Segundo tejido embrionario, ya, ahí tenemos los dos. Meristemático, es el único, el meristemático. En cambio, en el tejido definitivo, no es el único. En el tejido definitivo vienen, aquí está, el tejido definitivo, adulto o adulto. Es como yo, ya no crecemos, ya hemos crecido lo suficiente. Tenemos nos dice que son aquellos que van a partir a través del meriprimario, es decir, surgen a partir de los embrionarios. Son de 4 clases fundamentales: de sostén, protector y conductor. Ya son de 4 clases. Empezamos con ¿qué? Con el tejido fundamental. El tejido fundamental. Son 4 clases de tejido definitivo. Lo vas a ver en este color. Tejido fundamental, también llamado de almacenamiento, también llamado de reserva, también llamado el principal. ¿Por qué? Porque el fundamental es aquel que va a almacenar, reservar, guardar las sustancias que la planta necesita. Es decir, va a almacenar agua, va a almacenar reservas, va a almacenar clorofila, variedad. Normalmente el tejido fundamental de almacenamiento, o también llamado parenquimático, es aquel que se encarga de almacenar, guardar y reservar sustancias. Ya, por ese motivo, cuando hablamos de los tejidos
fundamentales, estamos también hablando del tejido llamado parenquimático o de almacenamiento, de reserva. 3 clases: cuando almacena agua, acuífero; cuando almacena clorofila, parenquima clorofiliano; y cuando almacena almidón o glucosa, estamos hablando del parenquima de reserva, porque almacena sustancias orgánicas. Por eso es fundamental, porque la planta, en el proceso de hacer la fotosíntesis, que es el proceso principal de las plantas, requiere agua, requiere aire y produce almidón o produce glucosa. Por eso es fundamental, porque es uno de los procesos básicos de la planta. Aquí tenemos, quiero que te guíes, por favor. Voy a bajar un poquito, disculparán, por favor. Es acá. Acá tenemos siempre biología con muchos colores para que tú puedas entender, ¿sí? Acá tenemos a la hoja y dentro de ella tenemos las clases. Parenquima acuífero. Acuífero viene de agua. ¿Qué hace? Almacena agua. ¿Ya? Almacena agua. Otro. Parenquima clorofiliano. ¿De dónde viene? De clorofila. Almacena clorofila. ¿Y por qué está en la hoja? Porque hace la fotosíntesis. La hojita es como la cocina de la planta cuando va a elaborar sus alimentos. ¿Ya? Es la parte de la planta que realiza la fotosíntesis. Parenquima clorofiliano almacena clorofila. El otro. Parenquima de reserva almacena almidón y proteínas. ¿Viste? ¿Cuántas clases de parenquima? Parenquima de reserva, parenquima clorofiliano y parenquima acuífero. De reserva almacena almidón y proteínas. Clorofiliano almacena clorofila y acuífero almacena agua. Recuerda, el parenquima fundamental o de reserva es lo mismo. Se encarga de almacenar las sustancias dentro de la planta. ¿Por qué? Porque produce lo que es las partes de la fotosíntesis. Requiere todos los ingredientes para hacer la fotosíntesis. Seguimos con el otro tejido adulto. El otro tejido adulto es el tejido de sostén, aquel que sujeta a la planta, aquel que sostiene a la planta. Y tenemos 2 clases de tejido de sostén, colenquima y esclerenquima. Colenquima sostiene las partes más duras y consistentes, como la raíz y el tallo. Y el esclerenquima, en cambio, sostiene a las partes más frágiles, como lo que es las hojas y el fruto. Entonces, fíjate ahí, cuando hablamos de tejido de sostén, que hace su función, nos dice, es proporcionar consistencia y rigidez a la planta. Consistencia, dureza y rigidez a la planta para mantenerla en pie. 2 clases, colenquima y esclerenquima. Colenquima en el tallo y esclerenquima en la hoja. ¿Ya? Esclerenquima en la hoja. Colenquima en el tallo y esclerenquima en la hoja. Tejido protector, chicos. Protector. Tejido protector. Vamos a subir un poquitito más acá, para que nos dé espacio y no se vea desordenado. Listo. Tejido de sostén, acá arribita. Y protector. ¿Qué hace el tejido protector? Su palabra lo dice, envuelve, protege la planta, protege las partes de la planta, protege los órganos de la planta. Tenemos 2 clases, aquellos que protegen la parte externa y los que protegen la parte interna. La parte externa lo protege la epidermis y la parte interna lo protege el suber. Fíjate bien en la pizarra, lo protege el suber. Y te vas a ubicar acá. Por favor. Protector. Aquí está. Protector. Forma las cubiertas externas e internas de la planta. Fíjate bien. Externas y internas de la planta. Y que nos va a proteger de los agentes externos. Tiene la epidermis y suber. La epidermis, como puedes ver, es la parte externa. Y la parte interna, en este caso, vendría a ser el suber. 2 capas. Epidermis, la parte externa, y suber, la parte interna. Fíjate, epidermis la externa e interna es suber.
Ya recuerda que nos protege a la planta, cubre la planta, rodea a la planta y la protege de los agentes externos, polvo, microbios, múltiples cosas que pueden afectar directamente a la planta. Luego tenemos el tejido de transporte. Tejido de transporte, transportar, llevar. Tejido conductor. Ya, tejido de transporte, tejido conductor. Conductor, transporte, es lo mismo. La planta, también como nosotros, tiene venas, tiene arterias. La planta es la parte que se encarga, el tejido conductor, de transportar las sustancias nutritivas de la planta. Y la sustancia nutritiva de la planta es la savia. Pero hay dos tipos de savia, savia bruta y savia elaborada. La savia bruta es como si fueran los ingredientes. Y la savia elaborada es el producto ya. En este caso, la savia bruta vendría a ser el agua, las sales minerales, el dióxido de carbono, la luz solar, los ingredientes. La savia elaborada, en este caso vendría a ser el agua, vendría a ser lo que es el almidón, la celulosa, las proteínas. ¿Te ubicas acá? Y por eso cuando nos habla del tejido de conductor o del tejido de transporte, nos dice que su función es transportar nutrientes. Tenemos dos clases, lo que es la savia bruta y la savia elaborada, eso la sabes, ¿cierto? Pero así como yo tengo venas y arterias por donde circula la sangre es en los animales, la savia es en las plantas. Tenemos venas y arterias. ¿Por dónde circula la savia? Por los vasos conductores. ¿Y cómo se llaman los vasos conductores? Xilema y floema. El xilema transporta lo que es el ingrediente, es decir, la savia bruta. Y el floema transporta el resultado. Este caso es la almidón y proteínas. ¿Cuál será el xilema? Fíjate acá, el xilema transporta la savia bruta a las hojas y el floema transporta la savia elaborada a diferentes partes del cuerpo. ¿Por qué va la hoja? Porque recuerda, te dije que la hoja se encarga de realizar la fotosíntesis, por eso. ¿Y quién será la savia bruta? Agua, sales minerales, CO2, dióxido de carbono y luz solar. ¿Todos dónde van? Mira dónde va la flechita, a la hoja. Su movimiento es ascendente, hacia arriba, movimiento ascendente. Por lo tanto es unidireccional, porque tiene un movimiento. Cuando ya en la hoja sirven sus alimentos, la savia elaborada se tiene que repartir a diferentes partes. Por eso la savia elaborada, que es de rojo como tú ves acá, no solo va a un lado, sino va hacia arriba y hacia abajo. Tiene dos movimientos. Por lo tanto, si es ascendente y descendente, la savia elaborada y el floema tiene un movimiento bidireccional, ascendente y descendente. ¿Por qué ascendente y descendente? Porque tiene que ir a la hoja, tiene que ir al tallo, también tiene que ir a la raíz, también tiene que ir al fruto. Entonces, cuando hablamos del xilema, transporta savia bruta, que es agua, sales minerales, dióxido de carbono. Savia elaborada, que se transporta en el floema, se va o transporta lo que es glucosa, almidón y proteínas a diferentes partes del cuerpo. Es cuando hablamos nosotros de los tejidos vegetales. En el tejido animal tenemos el tejido nervioso, por ejemplo, que es la histología animal, que cubre nuestra piel. Tenemos el tejido epitelial, que cubre nuestra piel o que hace nuestra piel. Tenemos en el tejido muscular los músculos, sus células, los miocitos. En el tejido óseo tenemos los osteocitos, que es la célula del hueso. En el tejido nervioso, por ejemplo, tenemos a las neuronas. Entonces, la próxima semana hablaremos un poco, lo haremos directamente en el libro, los tejidos. Así que los quiero esperar puntuales la semana luego. Quiero puntuales en el Zoom, por favor, para poder realizar e intervenir en esto. Cuando nosotros hablamos de lo que son los tejidos animales, tienes varias clases: el tejido epitelial, el tejido nervioso, el tejido muscular y el tejido conectivo, que lo trabajaremos en la próxima clase. La tarea es la página 203. No te olvides, la tarea es la página 203, ¿sí? Tarea, página 203. Tarea, página 203. Chicos, mucho gusto. Nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Nos vemos en un ratito también en la clase de Zoom. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su respeto, muchas gracias por estar ahí atendiendo. Y saludos a sus papitos. Gracias.